Muy buenos días, mis amigos televidentes de su programa Vertical. Estamos por Canal 74 GDM, 74 de Claro, Cable Televisión Dominicana para la zona oriental. Y nos pueden sintonizar a través de internet www.gdm.do. Bueno, hoy es un miércoles radiante, un poquito más radiante que ayer, con toda esta situación del polvo del Sahara. Pues muchas personas que no conocen de esta noticia, pues se sentían un poco asustados, otros despavoridos. Pero hemos hablado muchas veces de lo que es el polvo de Sahara, que no es más que polvo real, arena, ¿no? Que viene, como de su nombre lo dice, del desierto del Sahara, y que se origina cuando se encuentran vientos fríos y calientes en ese desierto, originando un remolino, el cual a su vez los vientos del este hacia el oeste, pues lo van transportando, eh, cruzando el Atlántico y va de país en país. Este polvo puede crear afecciones respiratorias y puede afectar bastante la salud de todos los humanos. Se sigue recomendando que hay que tener cuidado, no estar a la exposición del mismo, pues este polvillo es un poco peligroso para lo que es la salud y la vía respiratoria. A eso se le suma, y nuestro llamado constante a todos los amigos televidentes, a mantener el distanciamiento físico. La protección es una responsabilidad de todos. Ya vemos como los casos de positivo aumentado, se ha incrementado en estos días, y muchos de ellos es producto de la irresponsabilidad que muchos ciudadanos tenemos ante este tema. Y hemos estado desde un principio llamando a la obediencia en materia de lo que son las observaciones de las leyes sanitarias y las disposiciones sanitarias, que no es un capricho de nuestras autoridades, es un deber para preservar la salud y a la vez para evitar situaciones de riesgo a nuestra población. Y hablando del tema del coronavirus, la verdad que me resulta preocupante que sigamos a esta altura del juego prestándonos, y digo prestándonos porque hay comunicadores, entidades con cierto nivel de credibilidad que a esta altura del juego se afanan en crear situaciones con informaciones que a veces dejan mucho que desear, cuando dicen que esto es una situación política, el crearlo, de hablar de los contagios, inclusive estuvieron como insinuando que el Ministerio de Salud Pública, a través de su ministro Rafael Cárdenas, pues ha estado manipulando las informaciones. Miren, yo he estado siguiendo de cerca todo este proceso de informaciones y me parece que es de una forma muy profesional. Puede tener sus fallas, como todo índice matemático que se lleva o estadística, puede tener sus fallas, error, margen de error y eso. Pero entiendo muy bien que las autoridades sanitarias se han ceñido a un protocolo de salud internacional, y eso ha permitido inclusive que organismos internacionales como la OMS, entre otros, hayan felicitado la gestión, el manejo de la pandemia en la República Dominicana. Y eso lo digo porque vemos como en el día de ayer el mismo ministro de Salud hablaba de que se le estaba cuestionando porque estaba supuestamente manejando los números de positivos como para meter miedo, para que no voten. Oigan, con la salud de la gente no se juega. En estos momentos lo que hay que llamar, todos los sectores, es llamar a acatar lo que sea de las medidas sanitarias, porque es la vida de la gente, es la vida suya la que está en juego. Y muchos de los que critican y dicen que no hagan o dejen de hacer, sabiendo que hay un problema por el medio de salud, que es principal para usted y los suyos, óigame, eso es jugar con la gente.
Esto es un pueblo que le gusta ejercer el derecho al voto y lo va a hacer. Y estamos convidados todos a participar masivamente con el distanciamiento, con la prudencia, observando todos los parámetros, protocolos de salud que ha implementado o que va a implementar la Junta Central Electoral. Podemos acudir a las urnas porque es un deber ciudadano, responsabilidad para poder en el mañana exigir nuestros derechos como tales. Pero me parece una irresponsabilidad en este momento insinuar, atacar posiciones que hemos visto desde un principio de la pandemia, que han sido felicitadas internacionalmente, pero que a la vez, si no dicen lo que está pasando, es malo. Y si lo dicen también es malo. ¿Quién entiende a toda esta gente? Yo entiendo que eso es una actitud irresponsable. Me parece muy bien la observación que hizo el ministro Cárdenas el día de ayer, porque muy bien que han aumentado los casos de positivo, propiamente, señores, a que han aumentado las pruebas. Y yo recuerdo, creo me parece que fue en la locución número 82, donde se hablaba de que iba a haber un incremento porque realmente ha habido más pruebas de PCR, porque carecíamos, recuerden que esto al país, sobre todo, nos atrapó en los preparativos para la detención, el expertise que hay que hacer para determinar si una persona posee el coronavirus o es positivo, en fin, porque todo es un proceso, nomás no son pruebas rápidas. Yo cuando vi todo este tema me preocupé, comencé a investigar algunas cosas ahí y de verdad las pruebas rápidas apenas alcanzan un 20, un 25% para dar con el fin que se quiere, que es determinar, y eso es una prueba rápida, pero en realidad la prueba que aporta el porcentaje que le permite determinar si una persona posee el coronavirus o no es la realizada con el PCR, que ya acá actualmente hay instaladas dos máquinas, que los cuales cada 2 horas me parece, pues trabajan analizando las pruebas, que me parece que unas 200 de lo que son las pruebas de PCR. Todo conlleva a una lógica que hay que plantear en materia de salud para poder determinar si real efectivamente pues están contagiadas o no. En ese sentido, déjeme decirle, yo resido en el sector de Herrera y he estado en contacto con las entidades de salud. Y solamente ayer en uno de los barrios se detectaron en la mañana 14 casos de positividad. Eso quiere decir, señores, que no es mentira lo que está hablando el Ministerio de Salud. El virus está latente, circula con nosotros, circula con nosotros. Y el entender lo que es una cuarentena es aislarse para evitar de que este virus, este enemigo de la salud, pues se siga transportando a otros lugares donde hay niños, ancianos que son los más vulnerables y que se puedan infectar. Es por eso que el uso de las mascarillas está siendo recurrente, solicitado. En ese sentido, me parece que debemos de apoyar las medidas de salud y nosotros contribuir. Cuando usted vaya al supermercado, vaya con su mascarilla, haga un sacrificio si usted puede, cómprese un potecito de alcohol, que yo particularmente cuando me movilizo, uso un potecito de alcohol en el cual pues me roceo las manos, en las partes vulnerables en su momento, porque el alcohol se ha demostrado que destruye este virus, o sea, realmente es efectivo, más que un guante. Usted no está en contacto directo con un enfermo, pues usted usa el alcohol, ¿verdad? Como un atomizador para poder así despejar de sus manos, aparte de pero usar su mascarilla que le permite a usted ni recibir ni expulsar partículas nocivas que tengan que ver con el virus. Señores, esto quiere decir que cada vez más nosotros queremos politizar las cosas. Yo entiendo que este no es el momento.
tenemos que darle nuestro apoyo fuerte al Ministerio de Salud en esa materia, porque si me dijera lo contrario, los estudios que hacen las grandes instituciones que tienen que ver con salud, pues ahí yo diría, tienes razón. Pero en este caso, esas instituciones han apoyado, han vigilado, han emitido juicios de valor del manejo de esta pandemia y ha sido positiva en materia de la gestión. Pueden haber sus errores porque nada es perfecto, pero estamos jugándonos con la salud y debemos de sacar el tema político del tema de la salud. Otra cosa, señores, es que ya se promulgó lo que es la modificación, ¿verdad? Primeramente hubo una modificación por parte del presidente Danilo Medina a la ley 68, perdón, a la ley 506-19, que aprobó el presupuesto general del Estado para el 2020. Ustedes saben que se sometió un presupuesto suplementario a las cámaras legislativas a fin de que se le pueda dar mayores recursos al tema de salud, al tema de infraestructura y a todo lo que tenga que ver para que el próximo gobierno, cualquiera que fuese, pues tuviese los recursos necesarios ya aprobados por las cámaras legislativas para que no tenga tropiezo en el inicio de su gestión. Ya esto es un gobierno que apenas le quedan días y que está, según las informaciones que tenemos, pues con lo que posee el presupuesto, con lo que ha estado manejando, pues ha hecho posible resolver todos sus compromisos, tanto con la Junta hasta el momento. Y en ese nuevo presupuesto con suplementario que se sometió y que fue y modificada la ley por el presidente Danilo Medina, pues también ahí están incluidos algunos temas de presupuestario para diferentes cámaras, para la Junta Central Electoral. Recuerden que inclusive está contemplado en ese presupuesto suplementario, está también contemplado una partida para lo que sería en caso de un segundo proceso electoral. En ese sentido, pues hemos visto cómo hemos ido avanzando con el tema del presupuesto. Ya, gracias a Dios, se hizo la modificación de la ley, ya se aprobó. O sea, no tenemos este mismo direte con algo que ya sea el que está como el que venga y los que participen, pues van a tener un presupuesto que va a estar consignado y que será distribuido acorde a las partidas que ha establecido o va a establecer el nuevo gobierno. Señores, vamos a una pausa, volvemos en breve con más informaciones. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Nosotros también deberíamos estar en casa. Pero si lo hacemos, no podrían ingresar ni salir los insumos necesarios para afrontar el reto que nos trajo el COVID-19, y los efectos serían preocupantes. En la Dirección General de Aduanas lo hacemos por ti, por el país. Mientras tanto, no salgas.
y ten por seguro que lo superaremos. Dirección General de Aduanas, comprometidos como institución, unidos como nación. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. En mis primeros 100 días de gobierno, nos ocuparemos de proteger tu salud. Combatiremos la pandemia identificando los casos mediante pruebas masivas, aislando a los contagiados en centros hospitalarios dignos y notificando en tu celular las zonas de riesgo de contagio. Hoy, la salud te importa el doble. Por eso, en el gobierno del cambio, la salud recibirá doble atención. Unidos, venceremos. Hola, soy Karen Serrata, tu próxima diputada por Los Alcarrizos y Pedro Brán, madre, abogada y comunitaria, oriunda de Los Alcarrizos, de padres trabajadores y emprendedores. Mi madre, ama de casa y heladera. Mi padre, mecánico automotriz. De ellos aprendí el valor del trabajo y la disciplina. Me gradué de bachiller en el Colegio San Antonio de Padua e ingresé a la Policía Nacional en 1995. Con mi trabajo, colaboré con mis padres para pagar mis estudios universitarios, graduándome de licenciada en Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en 1999, realizando diplomados en Derecho Constitucional, Laboral, Género y Política. Soy abogada en ejercicio y amo mi profesión, pero mi pasión es el trabajo social. Soy presidenta de una fundación sin fines de lucro desde hace 5 años, trabajo que me ha permitido conocer de cerca las necesidades de las comunidades. Como diputada, tengo el compromiso de legislar a favor de los jóvenes, las mujeres y los más vulnerables. Te invito a conocer nuestras propuestas en nuestras redes sociales. Juntos somos el verdadero cambio. Con el objetivo de detener la expansión del coronavirus, la Oficina Nacional de Estadística exhorta a la ciudadanía a aplicar las medidas recomendadas por nuestras autoridades. Entre ellas, aplicar el distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrirse con el codo, la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca y la cara, limpiar y desinfectar diariamente su casa, incluyendo los manubrios de las puertas y ventanas, respetar el toque de queda y atender solamente las recomendaciones de las instituciones autorizadas del Estado sin llevarse de rumores ni falsas informaciones. Combatir el coronavirus es un compromiso de todos. Quédate en casa. Oficina Nacional de Estadística. Votar para que salgamos de esta crisis y retomemos la dirección correcta es fácil. Solo debes de marcar la casilla 18 por Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Votando 18, votas por la experiencia de quien garantiza la recuperación, la estabilidad y el empleo. Vota 18. Leonel Presidente, el camino seguro. La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad,
deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Muy buenas, mis amigos, de nuevo acá en nuestro programa Vertical. Hoy ha sido un día bastante bonito. He recibido varias llamadas de amigos televidentes, los cuales han estado al conteste con nuestra posición de que tenemos que guardar el distanciamiento social, y nos invitan a que sigamos así, llamando a la gente a continuar con todo esta situación de llamado para que esos espacios públicos se respeten y continuemos en la lucha contra el COVID-19. Miren, mis amigos, hay varios temas. Tenemos entendido ya que la Junta Central Electoral, porque además de salud tenemos que hablar de algo que se avecina por ahí, que es el proceso electoral del día 5, en los cuales estamos convocados, llamados, cada uno de los dominicanos a ejercer el derecho al voto, a elegir a un nuevo presidente, el cual pues nos va a dirigir los destinos de la nación en los próximos 4 años. Bueno, con nosotros tenemos nuestro invitado de hoy. Tenemos al doctor en Ciencias Políticas, Charlton Cuello, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo también, y es también un estudioso de las encuestas. Bienvenido, doctor Charlton, a nuestro programa Vertical. ¿Me escucha? Buenos días, se escucha. Alegre de estar en tu programa y buenos días a los televidentes. Y diría uno, contextualizando el saludo, buenos días, vironautas. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, sabemos que usted es un experto en materia de ciencias políticas y en manejo de encuestas y que ha estado comportamiento político muy interesante. Entonces nos gustaría saber, aquí el tema que está en la palestra pública es el tema de las encuestas, si son ciertas, no son ciertas. Vemos la opinión de Leonel Fernández, la opinión del gobierno. ¿Qué opinión le merece al doctor Charlton sobre las encuestas que han salido últimamente y a qué obedecen desde el punto de vista de las ciencias políticas? Bueno, el problema de las encuestas no puede ser analizado como un simple dato. Nosotros siempre las encuestas, desde el punto de vista del contexto de la democracia, como el papel de la información hacia el elector. Entonces, es necesario que demos un pequeño paseíto, como diríamos en Barahona, ¿no?, para saber el contexto y el significado de los números que nos brindan las firmas encuestadoras. Una primera cosa que a mí me gustaría que los televidentes, seguidores de este programa, en su mente, memoria, es que hay un acápite, en la acápite número 6 de la definición de democracia de un gran teórico norteamericano que se llama Robert Doyle, nos dice que existe democracia, debe existir diversidad de información. Y la diversidad de información, necesitamos varias posiciones para que el elector en el contexto electoral puedan elegir ellos cuál de las informaciones les son más relevantes o más verosímiles o más reales. Entonces,
encima de ese supuesto teórico de la democracia, y nos acerca un poquito las encuestas, nosotros tenemos que pensar entonces, además, cuáles elementos acompañan el dato que se llama encuesta en el contexto del coronavirus. Nosotros tenemos un sistema de partidos, el cual hemos mantenido con muchos mitos en República Dominicana. Por ejemplo, en mi tesis sobre cómo es que ellos ganan y con los votos de quién, yo trato de decir cuál es el verdadero tamaño de cada uno de los partidos. Y, por ejemplo, analizo 20 años, 6 cuatrenios, 5 o 6 cuatrenios de comportamiento electoral. Y fíjate a qué he llegado. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano, que fue un partido grande, solo llegó al 33% del electorado. Nunca fue más grande de ahí. Si tomamos en cuenta, le hago la aclaración de que no se toma como miembro de un partido una persona que solo vota una vez, sino quien repetidas veces en su historia de comportamiento político y electoral vota a ese partido. Bueno, y eso fue para el 2000, en cuatrienio 96-2000, y fue con el candidato Hipólito Mejía que el Partido Republicano tuvo el 33% del electorado. En el caso del PLD ha sido más grande en el 2008 con el doctor Leonel Fernández. El PLD, en el caso del PLD, tiene una curva ascendente del 96 al 2000 al 2004, en el que se encarama en el 2008 con un 33%. Los otros dos partidos, hasta ahora, hasta ese 2008, venían viendo. Bueno, a partir del 2012, el PLD comienza a bajar. Dice eso, en el contexto de la estructura del sistema partidario, bueno, que los PLDistas han sido leonelistas que de otro cualquier candidato, y que los PRDistas han sido más seguidores del expresidente Hipólito Mejía que era otro candidato. Una cuestión que nosotros analizamos ahí es que en el 2016, del 2012 al 2016, el 10% de electores PRD votaron por el PRM, el 19%. Entonces, ese elemento es importante tenerlo en mente para saber que los partidos no son tan grandes como se cree. O sea, el tamaño de la utilidad electoral es mucho más grande que lo que las personas y los encuestadores en particular comunican. Otra cuestión que tenemos que analizar con las encuestas es que las encuestas lo que hacen es estimar la opinión de los electores. Y aquí llamarle a un poquito de honestidad intelectual, de simplicidad a los que hacen encuestas y a las firmas. No se trata de cruda realidad, porque me gustaría que los televidentes pongan atención a esto. Se estima la opinión de los electores, pero lo que se estima es lo que nosotros no sabemos. Debemos admitir eso. Y como no sabemos, entonces es una probabilidad. Y es importante también entonces traer en el contexto otro elemento que es fundamental. Mira, nosotros estamos frente a un proceso único en nuestra historia electoral. Primera vez que nos enfrentamos con pandemia. Segundo, hay una incertidumbre tremenda, porque además de la incertidumbre que coloca la pandemia, hay un candidato que fue el dirigente más votado de los mayores del sistema y que viene como candidato y que tiene una fuerza electoral muy significativa, muy importante, que es diríamos en términos coloquiales, un monstruo electoral. Y entonces eso ha hecho que las preferencias del elector y la decisión del voto se amplíen como un hiato. Y eso por eso la encuesta Marpen
trae un número grandísimo de indecisos. La encuesta Gallup dice, pero no lo admite, que los indecisos son grandes, y la encuesta Marpen ahora recientemente lo maquilla, diríamos, ¿no? O sea, para la encuesta Marpen todo está decidido ya, y nosotros sabemos desde el punto de vista del análisis de los datos, hay una fuerte incertidumbre en el electorado. Te escucho. No sé. ¿Te escucha? Bueno, Sí, te entonces, ¿se escucha? Entonces, una cuestión que a mí me gustaría que los electores tuvieran en mente, que conocieran, como elemento de diálogo con la comunidad académica, con la comunidad de expertos, con la sociedad en general, es que, por ejemplo, hay curiosidades en el dato de las... Vámonos a la encuesta de Marpen. Nosotros sabemos que se dio Leonel Fernández bajó unos 9 votos que se sumaron a Gonzalo supuestamente en la encuesta Marpen. Nosotros sabemos que los electores no se comportan de esa manera. No hay asimetría en el comportamiento de los electores en la realidad. Entonces, nosotros estamos viendo entonces, estando sujetos a algún tipo de los datos. En la encuesta, la reciente encuesta Gallup, y aquí vamos a dar algunos datos, además de algunas denuncias que se han hecho, nosotros y he sometido a análisis los datos. ¿Qué sucede con la encuesta Gallup? Bueno, que tiene un número de contradicciones muy fuerte. Por ejemplo, ellos dicen que los indecisos o no saben son alrededor de 4%, 2 o 3 o 4%. Sin embargo, cuando en su ficha técnica dicen que quienes han decidido o no voto, que el 75.7% de los electores ya decidió su voto, lo que implica 4.3% de los electores todavía no ha decidido. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que dicen 3%, los electores no se han decidido en un 20.3%? Entonces, eso nos permitió comenzar a hacer un análisis de los números, y fíjate que hemos encontrado que lo que hizo la encuesta Gallup, que precisamente tenemos que decir que en un programa de radio se denunció que ellos le habían entregado al Partido de la Liberación Dominicana una encuesta paralela, sí es verdad, pero entre la paralela que anunció esa y la encuesta que Gallup al periódico Hoy, hay una relación, y nosotros se la vamos a decir ahora. ¿Cuál es esta relación? Bueno, el 24% de los indecisos son a base para inflar dos candidatos. O sea, cuando nosotros desinflamos a Luis Abinader y a Gonzalo Castillo de ese 24%, nos dan las mismas cifras para una y otra encuesta. Nosotros te decimos, por ejemplo, si en la encuesta Marpen, el periódico, Luis Abinader tiene una cantidad muy próxima a la que se le dio al PLD. Solamente usted tiene que bajar el 2.5% del error muestral, que es el error al que tú dices, a que te referías. Sí. Ojo, el error muestral no es el error más común en las encuestas. Los errores de medición, que es lo que nosotros tenemos ahora, y lo voy a explicar un poquito más adelante, son los errores más comunes y los que dan más problemas. Entonces, cuando esa misma encuesta va a ser presentada
al PLD, entonces ese 53% que aparece en la Gallup, en el Gallup hoy, se desinfla en casi en un 12 o 10, 12, 11% para el PLD. Pero ojo, ¿qué es lo que ellos han hecho? Y vuelvo y lo explico. Lo que han hecho es que a Leonel Fernández lo han medido bajo puesto de todo el código de los electores, que son 1.408 electores. Sin embargo, a Luis Abinader y a Gonzalo Castillo lo miden con la base de 1.134 casos, que son los que están decididos a votar. ¿Qué sucede cuando tú, matemáticamente, cuando tú a una cantidad lo divides entre un número mayor de cosas? Bueno, se desinfla. Y cuando a dos cantidades tú lo divides por un número menor, lo inflas frente al otro. Entonces nosotros lo que hemos tenido es una actitud o un comportamiento en términos de los números, y solamente estamos analizando, vamos a analizar el tema de las encuestas ahora. Tú tienes que los dos candidatos están inflados con relación a Leonel Fernández en un 12, en un 13%. Nosotros hacemos el cálculo, entonces nos da que los números más razonables, y nosotros vamos a insistir en esto, los valores más razonables, 41 Luis Abinader, 26 Gonzalo y 29.5% Leonel Fernández. ¿Y por qué nosotros estamos empleando ese concepto de número más razonable? Bueno, porque una cuestión que las encuestas y los dictadores no quieren analizar es lo siguiente. En un contexto como este, un candidato como Fernández, que enfrenta y que se ha enfrentado al candidato de gobierno y que la mayoría de sus electores vienen desde el gobierno, una gran parte de sus electores desde el gobierno, expresan su opinión bajo la dictadura, bajo el autoritarismo de la espiral del silencio. ¿Qué nos quiere dejar dicho eso? Los electores, por temor a perder su trabajo y otras cosas, no declaran su voto. Las encuestas, fíjate que ninguna han hablado de esto. Estamos hablando en términos científicos, ¿no? En términos analíticos, pero además nosotros tenemos que decir que en condiciones de pandemia no es posible nosotros podernos acercarnos al verdadero elector. Cuando nosotros hablamos de estimación, hablamos los indicadores o los parámetros a los cuales nosotros llegamos, son parámetros que tienen que acercarse a la población electoral. Pero, dado la volatilidad, dado la volatilidad electoral, dado la espiral del silencio, y dado las condiciones de pandemia, que es un elemento único, el elector es muy difícil de estimar, y los investigadores tenemos que ser, al decir que nuestros instrumentos no están afinados a la realidad de lo que sucede. No es posible que nosotros sigamos con metodologías viejas o metodologías que tienen problemas en el contexto nuevas. Entonces, por ahí anda la cosa. Y sobre las encuestas como institución, que deben ser una de las fuentes alternativas de información para el ejercicio democrático del voto, las ciencias políticas ha trabajado dos conceptos que son muy importantes, que es que cuando las encuestas se meten como actor político a la competencia electoral, ganan legitimidad política, pero pierden legitimidad científica. Y ese arco me parece que está sucediendo en República Dominicana, y le va a suceder algo que sucedió en España en años y en Estados Unidos también. Es que todas las encuestas daban esos sorpasos, daba que el PSOE iba a ser vencido por Podemos,
que Hillary Clinton iba a ser vencida, iba a vencer a Trump, y que Vox, un nacionalista, ultranacionalista, ultraconservador español, no iba a sacar ni siquiera un diputado. Bueno, pues se produjo lo contrario, y a mí me parece, y a esto se le ha llamado en términos españoles el sorpaso, ¿no? Que el sorpaso en República Dominicana lo vamos a tener odioso del tratamiento electoral. ¿Por qué? Porque en las encuestas ni analizadas ni la espiral del silencio frente a la subestimación de Leonel Fernández como candidato, ni la incertidumbre del coronavirus, ni la verdadera del sector electoral. Entonces, nosotros vamos a tener sorpresa desde el punto de vista de las encuestas. Doctor Cuello, escuchándolo, yo quiero hacerle una preguntita, porque todas esas variables que usted nos está explicando, que no se han tomado con rigor científico, algunas, otras acudiendo al momento electoral de posicionamiento, ¿usted considera entonces que ha habido no es honesto en la parte profesional, estas encuestas que suben, bajan? ¿No ha habido una honestidad por parte de estas instituciones? Me luce que hay una nación de cosas ahí. Yo no tengo duda de la honestidad del trabajo de algunas encuestadoras. Tengo más dudas sobre otras, ¿no? Pero las variables que están incidiendo en la celeridad de los casos, por ejemplo, nosotros sabemos que vía telefónica no es posible estimar los verdaderos valores de los electores, que los electores están pensando. Bueno, cuando una encuesta como Mark Penn va a ser una encuesta, debe decirnos las limitaciones pero debe decirnos además de las variables que nosotros hemos analizado. Y en esa cuestión hay una tensión entre el prestigio de las empresas y el problema de la de nosotros tenemos que salir en defensa de los asuntos democráticos. En ese sentido, yo te puedo afirmar que hay cierta deshonestidad intelectual en técnicos en no decir en qué están fallando los instrumentos. Y decirte, en base a la intención de quienes se han declarado el voto, tienes que medirlos a todos. Lo que en las últimas encuestas, que Leonel está siendo medido con una base más amplia, que son medidos los dos, por lo tanto presentan inflados. Esta es una estrategia política, quiere el brand down, y el brand down lo que quiere producir es que los electores que son parte de un tercer candidato o cuarto candidato una percepción diferente a la que ellos están. Mira, si nosotros tuviésemos el equipo ahora más honesto del mundo, el Dream Team más honesto del mundo, haciendo encuestas, tuviese que estar admitiendo lo que te estoy diciendo. Ahora, imagínense que tenemos una encuesta en la que los que tienen preferencias políticas. Aún así, teniendo preferencia política, los actores declararles a los electores qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Por ejemplo, Gallup y Greenberg deberían decir que la serie de comportamiento electoral entre Leonel Fernández y los otros dos candidatos, y el candidato Luis Abinader y Gonzalo Castillo, surte efecto de salto en sus números si no se ha dado procesos que nos permitan a nosotros decir que hay saltos electorales. ¿Cómo se explica que de septiembre pasado, de octubre pasado para acá, en que Leonel Fernández tiene 1 millón de votos y casi parecido a lo que sacó en las primarias Gonzalo Castillo, cómo es que se desinfla? O sea, ¿qué acontecimientos sucedieron que se desinflaron? No hay ningún acontecimiento que lo haya dicho, pero la ciencia tiene muchos instrumentos. Por ejemplo,
estadístico, un estudioso de la estadística clásica que tiene una forma de ver el comportamiento de los o de cualquier reflexión en las ciencias sociales y en las estadísticas. Él nos dice una expresión que parece un poquito extraña, que dice que la probabilidad de que un acontecimiento suceda es igual a la probabilidad anterior por la razón de probabilidad. Y yo te subrayo la razón de probabilidad. Mira, la razón de probabilidad entonces es el acontecimiento que suceden en un periodo. ¿Cuál es la razón de probabilidad del cambio que nosotros hemos tenido en la comportamiento mensual o quincenal de todo este tiempo? Ninguna. Tenemos el coronavirus, pero el coronavirus es una situación que atañe a todo el mundo. La incertidumbre es una situación que atañe a todo el mundo. No toca a Leonel Fernández, toca a Luis Abinader, no es que toque a Gonzalo y no le toque a los otros dos. Puede tocarle de manera diferente, pero le toca. Y nosotros no vemos eso en las encuestas. Entonces, creo que después de todo este proceso vamos a sostener el debate sobre las encuestas y las firmas un solo son. Creo que se está legitimando en términos científicos, de su legitimidad científica, portando como actores políticos. Mire, doctor Cuello, hemos visto cómo aproximadamente unas 30 encuestas que se han ido realizando en estos meses de pandemia han ido repuntando Gonzalo Castillo, Abinader en segundo lugar, tercer lugar Leonel Fernández. Ahora vemos dos encuestas en las que Luis Abinader aparece puntero. Entonces, vemos que como el doctor Leonel Fernández, en respuesta a la Gallup, le dice que las calles son más elocuentes que las encuestas. Eso contrasta con lo que usted dice, de que efectivamente lo que se vive en las calles, lo que comenta la gente, lo que la gente siente, no es lo mismo a lo que han quizás esas encuestas que tienen cierto deterioro técnico para su elaboración. En vista de eso, supongo un escenario en el que la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, ¿no?, y Luis Abinader queden en una posición más o menos holgada. ¿Estaría la fuerza del pueblo en condiciones de pactar con Luis Abinader? Bueno, eso le corresponde contestarlo a los dirigentes de las fuerzas del pueblo. Yo soy un académico. Yo soy académico asociado a Fundación UAR, a los institutos de investigación. No es parte de reflexión, parte de mi habilidad. Y no está en mi conocimiento. Bueno, hemos visto entonces cómo hemos abordado el tema de las encuestas, pero a mí me gusta mucho lo que usted acaba de decir, precisamente con el tema de los análisis. Vi precisamente en la misma encuesta Gallup, en los detalles, unos errores en cuanto al porcentaje de femeninos, ¿verdad?, y masculinos que podían aportar votos a una candidatura X. Esos errores técnicos son recurrentes en encuestas, según su experiencia, o son, o tienen un rigor, que no permitan que esos errores sucedan. Para nada. Ese error me parece que el error al que tú te refieres es a la diferencia entre el dato que da la encuesta Gallup, ¿no?, y la ficha técnica. La ficha técnica no es un lugar cualquiera de una encuesta, es el más importante y el más cuidadoso. Por tanto, lo que en términos personales asumo,
que esa ficha técnica habla de la verdad del dato un poco. Ese 0.7% que ya decidió el voto, y por supuesto entonces, por consecuencia, 24.3% que no ha decidido el voto, entra en total contradicción con el resto de la información. Es una inconsistencia. Habla de presencia de comportamiento humano en el dato, no propio de los electores. Entonces, correcto. Yo he visto con preocupación eso. Y creo que Galo debe explicar. Le escucho ahora, le escucho. Creo que Galo debe explicarlo. Esa contradicción de acción. No nos vamos a tener, como dirían los portugueses, preconceptos, juicios, no. Pero ellos deben, una firma de la categoría de Galo debe explicar por qué no existe consistencia entre el dato general y el dato de la ficha técnica, que es la parte más cuidadosa. Mire, doctor Cuello, a mí me gustaría igualmente, para nuestro amigo televidente, en los espacios públicos así, se hablan de las encuestas, fulano está arriba, fulano está abajo, fulano tiene tanto porcentaje, pero muchas veces desconocen el momentum en que se desarrollan las encuestas. Me gustaría que usted explicara un poquito eso, para que nuestros amigos televidentes se edifiquen sobre el porqué del momentum de una encuesta determinada. Bueno, el momento en que las encuestas se están dando tiene la siguiente táctica. Es a lo que yo quiero llamar la atención a la comunidad académica, a los opinadores de todos los partidos, ¿no? No importa el que sea, a la gente que hace opinión pública. Mira, el momento es de indecisión de los votantes, o sea, los votantes están decidiendo su voto más tardíamente. Inclusive, la encuesta Marpen dice que está creciendo, cuando en un momento de normalidad, a medida que se acercan las elecciones, los electores se deciden. Ahora está sucediendo lo contrario. A medida que acercamos, la incertidumbre crece. En esa situación, los encuestadores deben de cambiar de herramientas. Yo me pregunto, ¿no ha dicho alguna encuesta que ha cambiado de herramienta? No. Estamos con conceptos viejos tratando de definición totalmente. Además de eso, nosotros tenemos como punteros dos partidos que no son dos partidos a nosotros verlo como entre los más preferidos, entre los grandes partidos. El único partido que en términos nominales es un partido tradicional del sistema de partidos de los fuertes es el PLD, porque el PRM es una división del PRD y la Fuerza del Pueblo es una división del PLD. Entonces nosotros estamos frente a una situación anómala. Nunca una elección y otra elección son iguales. O sea, las elecciones son fenómenos diferentes. Ahora, cuando elecciones están bajo condiciones de pandemia, son elecciones singulares. En ese sentido, yo creo que los instrumentos de medición tienen problemas para reflejar. Nosotros estamos frente a un problema y dado los instrumentos de definir quién verdadera la probabilidad de las encuestas, no de error sistemático, no de acertar de ellas, es muy amplia, dado el contexto, como tú dices, dado el momentum, como dices, es alta. Aquí nosotros vamos a tener sobre los lados. Lo digo porque precisamente uno de los alegatos que hacen el partido de gobierno es que las encuestas presentadas por Galo antecede al momento. O sea, me parece que son números que son de otro momento. Entonces, por eso hago la pregunta, porque muchos amigos televidentes dicen, no, eso no fue hecho ahora, eso fue antes de la pandemia. Entonces, bueno,
lo más indicado que un experto como usted pues nos diga cuál es el desarrollo real del momento, porque eso es lo que refleja el panorama de un posicionamiento en un momento X, Mire, doctor, el tiempo es corto y nos gustaría que usted nos dé unas breves pinceladas sobre el tema de las encuestas, porque ya nos quedan unos minutitos. ¿Qué opinión le merece en términos general estas encuestas? Y se gozan realmente, aunque usted lo ha explicado, pero de momento, de manera resumida, ¿cuál es su visión en términos de cómo quedarán estas encuestas a partir del proceso electoral? Bueno, si los números que tenemos hoy sobre los estudios de la intención del voto, que es lo que verdaderamente estudian las encuestas electorales y no las encuestas en general, nosotros vamos a asistir a una credibilidad de los estudios electorales. Me parece aquí, como dice en el campo, me la juego, que encuestas tienen problemas para estimar el verdadero valor del voto. Por todo lo que hemos dicho, porque el sistema de partidos es más pequeño, los partidos grandes son más pequeños que lo que se creen, porque estamos en un contexto de pandemia, porque existe la espiral del silencio, y tenemos actores diferentes, momentos diferentes. La situación amerita, además del número que dan las encuestas, otro tipo de análisis. Y otro tipo de análisis es uno que es muy recurrente y que a veces se nos pasa, es que en una competencia electoral donde hay 3 candidatos fuertes, no es posible irse en primera vuelta. Eso es real. Segundo, si hay un candidato con una fuerza nueva como es Leonel Fernández y es un candidato como lo es Leonel Fernández, entonces, y a ese candidato lo acompaña la espiral del silencio, ese candidato está haciendo, no intencionalmente necesariamente, y aunque queramos medirlo tal y como es, no lo vamos a poder medir. Por ejemplo, Leonel siempre va a ser más grande que lo que nosotros creemos en términos de los resultados. Entonces las encuestas me parece que van a entrar en shock después del día 5 de julio con relación a sus resultados. A menos que no saquen otras encuestas y ajusten a la realidad, a lo que está sucediendo verdaderamente en el elector, sus datos. Muy bien, mi querido amigo doctor, el tiempo se nos ha ido, ya el tiempo se nos ha ido, el tiempo de televisión es corto. Nos gustaría contar de nuevo con usted ya posterior a este proceso, si es posible, para realmente corroborar, analizar y seguir mirando todo este tema de las encuestas, porque me parece que esto no queda aquí. Yo estoy muy agradecido de que usted ha estado con nosotros. Hemos tenido con nosotros nuestro amigo televidente, al doctor Charterson Cuello, quien es doctor en ciencias políticas y catedrático de la misma. Nos ha dado toda una pequeña cátedra de un análisis de lo que han sido las encuestas en estos días en la República Dominicana. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en el programa. Gracias a los televidentes. Bueno, como siempre, le tenemos un video a todos ustedes y el de hoy trata sobre, esto es un arranque que debe tener la economía y es sobre la llegada de turistas que va a tener recientemente la República Dominicana, por lo que nuestros hoteles se preparan para recibirlo y atencionarlo con alegría y calidad hospitalaria. El Dream Team de Macao abrió las puertas de su complejo y allí vamos a ver ahora todos los protocolos sanitarios que ha conllevado esta tarea, esta preparación para recibir a los turistas en estos próximos meses que se va a abrir los hoteles. Pues será hasta la próxima, otra nueva entrega de su programa Vertical y esperamos haberle sido de mucho agrado y de sapiencia para ustedes en materia electoral y política nacional. Hasta la próxima, queridos amigos televidentes de Vertical.
Tourism Macao es una propiedad de 500 habitaciones, 7 restaurantes, 8 bares, cafés, piscinas, parque acuático y una playa de ensueño. La finalidad de desarrollar el Clean Country Verification de AM Resort es de reforzar la seguridad y la calidad para la tranquilidad de nuestros huéspedes. Desde que el huésped llega, ya están recibiendo información sobre todo lo que estamos haciendo para su seguridad, su salud. Encuentra con que tenemos un